Ok, muy buenas tardes, buenos días. Hoy tenemos el agrado de recibir al doctor Antonio Gerardo Quintero Ramírez. Él es venezolano, casado, tiene 2 hijos, actualmente reside en Cumaná y se desempeña en el Instituto Oceanográfico de Venezuela de la Universidad de Oriente. Toda su formación universitaria transcurrió en el Instituto Hidrometeorológico de Leningrado, de la Unión Soviética, renombrado después de la desintegración como Universidad Estatal Hidrometeorológica de Rusia, hasta obtener el título de PhD en Oceanología. Él es oceanólogo u oceanógrafo. Casi toda su carrera profesional, salvo una breve estadía en el Observatorio Cajigal de la Armada de Venezuela y en empresa en servicios pesqueros del oriente del país, él ha estado constantemente trabajando en el Instituto Oceanográfico de Venezuela. Ha participado y dirigido investigaciones auspiciadas por la Universidad de Oriente, el CONICYT, el FONACYT, la CBG, PDVSA, Andrade y Gutiérrez, CEPA, entre otros. Ha investigado y publicado en temas como las variaciones de temperatura y salinidad en el Atlántico tropical y en el Golfo de Cariaco de Venezuela, las condiciones ambientales de diferentes regiones del oriente del país, sobre morfología y sedimentos marinos, comunidades de pescadores, dinámica marina, temas atmosféricos, sobre la influencia de los parámetros marinos a propósito de la instalación de la primera planta desalinizadora en Venezuela y más recientemente sobre el comportamiento de los parámetros dinámicos atmósfero-marinos en el valle submarino de Araya y además en el archipiélago Los Roques. Profesor, por favor, los micrófonos son todos suyos para que usted comience entonces esta magistral presentación. Adelante. Ya, muy buenas tardes. Muy agradecido a el, la unidad que dirige la doctora Lorena Abadía y a la Embajada de Francia en Venezuela. La ponencia que se preparó se titula El monitoreo ambiental como herramienta fundamental en la mitigación y adaptación al cambio climático. Es un tema de muchísima actualidad y es en el que estamos trabajando en la actualidad desde el Instituto Oceanográfico de Venezuela de la Universidad de Oriente, junto con el sistema CIGEPRO del Observatorio Nacional de la Crisis Climática del Ministerio para el Ecosocialismo. Hacia el 2015, el presidente Chávez, durante la COP de ese año, celebrada en Copenhague, manifestó que el cambio climático es sin duda el problema ambiental más devastador del presente siglo. Inundaciones, sequías, tormentas, huracanes, ascenso del nivel del mar, desertificación, aumento de los desiertos, agudiza el impacto de las crisis globales que nos azotan, las guerras, las crisis financieras, la pandemia, la inestabilidad política. Cuando el problema climático se acentúa por unos pocos años, es capaz incluso, ya se sabe a través de la arqueología, que puede hacer desaparecer estados completos, como el caso de los de Centroamérica, según la teoría de la arqueología y la historia. Ahora bien, ¿cómo nace toda esta historia del cambio climático? En 1824, el célebre matemático francés Fourier consideró que la Tierra se mantenía templada porque la atmósfera retenía calor como si estuviera bajo una cúpula de cristal, similar a los invernaderos de los que se practica mucho en las zonas templadas. Y fue Fourier el primero en usar o emplear la analogía del invernadero. Esa
capa capa de cristal es la que hace que, al diferencia de lo que ocurre en la Luna, cuando la temperatura durante el día puede llegar a alcanzar los 100, más de 100 grados y durante la noche bajar hasta los 153 grados en las áreas visibles, y en los fondos de los cráteres lunares puede alcanzar hasta los 247 grados, es decir, un extremo calor y un extremo frío. Y es precisamente esa capa de la atmósfera que sirve como de tapadera la que impide que el calor se irradie hacia el exterior y al mismo hace que se retenga, no se caliente mucho la atmósfera, no se caliente mucho la superficie. De modo tal de que esa capa o cúpula de cristal es la que hace que el clima sea benigno sobre la Tierra. Y ese clima benigno se viene planteando ya por espacio de forma casi estable durante los últimos 12.000 años, y al parecer es lo que ha permitido el desarrollo de la civilización humana. Unos años después, otro investigador de nombre Tyndall descubrió que el dióxido de carbono, el metano y el vapor de agua bloqueaban la radiación infrarroja. Unos años después y antes de finalizar el siglo XIX, el químico noruego Svante Arrhenius calculó que con el aumento del contenido de dióxido de carbono en la atmósfera al doble, iba a ser o se iban a registrar temperaturas o aumento de las temperaturas de unos 5 o 6 grados. Él también determinó que un planeta más caliente tendría mayor evaporación por una parte, y eso incrementaría la concentración del vapor de agua, tal vez el gas de efecto invernadero más fuerte, más potente que se tiene, y eso bloquearía más el, la irradiación de la energía infrarroja, y con ello se quedaría esa energía dentro de la Tierra, por lo que aumentaría la temperatura. Sin embargo, al propio tiempo vio que habría más nubes por efecto de invernadero. Al aumentar las nubes, sobre todo las de las altas capas de la atmósfera, reflejarían una mayor cantidad de radiación, con lo que se impediría la penetración de ese calor a la Tierra, y habría un aumento de la temperatura, una disminución de la temperatura. Entonces, por un lado tenemos aumento, por otro lado tenemos disminución. Esas contradicciones al día de hoy no se han podido resolver plenamente, y es el tema de discusión que se tienen en la ciencia. Sin embargo, es un tema que es necesario resolver en los próximos tiempos, en los próximos años. Más tarde, un ingeniero de nombre Guy Stewart identificó en 1938 que el incremento del 10% del dióxido de carbono que había estado ocurriendo después de 1800, entre 1890 y 1900, en 1890 y 1938, años de la Revolución Industrial, pudieran estar relacionados con un aumento o un calentamiento observado en ese mismo periodo. Es decir, él asocia aumento del dióxido de carbono, aumento de la temperatura. Unos años más tarde, 30, 20 años después, el, el investigador eh, Charles Kelly, aprovechando el Año Geofísico Internacional, celebrado entre 1957 y 1958, una gran alianza de investigadores, una gran alianza de los países después de la Segunda Guerra Mundial, se unían para hacer el más grandioso experimento de ciencias de la Tierra o ciencias ambientales. Ese fue el momento que aprovechó Kirling para hacer observaciones sobre el contenido de dióxido de carbono en una estación en la Antártida. Igualmente hizo ese experimento montó ese experimento en un observatorio en Hawái. Después de 2 años de observaciones, en los cuales sus resultados estaban bien ponderados, bien hechos los experimentos, él comienza a determinar, o determina ya de una vez, que hay un aumento continuado del dióxido de carbono que se está conteniendo en la atmósfera. Hay un aumento
continuos. Eso le permitió el presente esa curva y por primera vez en 1960 habla de un aumento del dióxido de carbono en la atmósfera, eh, producto tal vez de los combustibles fósiles que se quemaban. Hizo, además de la curva que presentaba, presentó otros resultados, la variación diaria, la variación estacional del dióxido de carbono, pero el resultado o ese aumento continuo del dióxido de carbono fue el resultado más importante. Años después, esas observaciones en Hawái se mantuvieron. En algunas ocasiones esas observaciones provenían de su propio peculio cuando fallaban. Sin embargo, esa serie no se ha roto, continúan midiendo hasta el día de hoy y es el principal argumento que se tiene científicamente para mostrar y demostrar que el aumento de la temperatura es consecuencia de la cantidad de dióxido de carbono contenido en la atmósfera. Ya en los años 70, el, el Instituto Max Planck de Alemania desarrolla el primer modelo estadístico de evaluación del clima. Ya para aquellos años ya se tenían muchas evidencias acerca del efecto de los gases de efecto invernadero que ocasionaban sobre el clima. Ya se disponía de muchas herramientas, naves satélites artificiales, los conocimientos técnicos eran suficientes y era preciso el momento para iniciar a estudiar en profundidad el cambio climático y el sistema climático de la Tierra. Es en ese momento cuando los científicos vislumbran un posible cambio climático de dramáticas consecuencias. Es en ese momento cuando la opinión pública comienza a conocer del problema, es alertada por los ecologistas y por investigadores muy preocupados acerca de lo que podía acontecer en un futuro. Esas preocupaciones se transmiten, por supuesto, a los gobiernos, a los tomadores de decisiones, y se comienza una especie de campaña universal. Ese problema ambiental que era producto de la alerta producida por los gases de efecto invernadero y sobre el cual llamaban la atención los científicos y sus estudios, devino eh, o se comenzó a ocupar la atención de todos. Esa preocupación internacional se vio coronada con la celebración de la primera cumbre de la Tierra, celebrada en Estocolmo en 1972. Esa conferencia se hizo a instancias del gobierno de Suecia y en conjunto o con el apoyo de la ONU. En esa conferencia de Estocolmo se hizo la declaración de Estocolmo, equivalente a la Declaración de los Derechos Humanos, pero estaba orientada hacia la normalización de la relación de los seres humanos con el medio ambiente. Es por esta razón que esta conferencia y la Declaración de Estocolmo es reconocido como el inicio de la conciencia moderna política y pública de los problemas ambientales globales. 20 años después, en Río, en 1992, en Río de Janeiro, se adopta el tratado o la Convención Macro de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. El mismo fue suscrito por 196 estados, más la Unión Europea. Es durante esa reunión en la que se adopta también la Convención sobre la Diversidad Biológica y la Convención de la Lucha contra la Desertificación. De modo tal de que la reunión de Río tuvo un impacto global. Los países se ponen de acuerdo en que de forma mancomunada, de forma conjunta, es necesario hacer algo por el planeta. Esas iniciativas se ven reflejadas en el protocolo en la reunión en Kioto en 1997, en la que se habla ya de reducir la reducción en la emisión de 6 gases de efecto invernadero y gases que contribuyen al calentamiento global.
En ese protocolo se pedía que 41 países de los más grandes emisores de gases de efecto invernadero y la Unión Europea redujeran sus emisiones un poco más del 5% en comparación con los niveles que se tenían en 1990. Se le pedía a los países. Luego viene la reunión de Copenhague, aquella en la que participa el presidente Chávez, y esa reunión es considerada un fracaso, ya que las diferencias entre países ricos y los países pobres se habían acrecentado y sobre todo por el uso que se debía dar a los combustibles fósiles, por una parte, y por otra parte se exigía que todos los países por igual redujeran los gases de efecto invernadero, lo cual era una contradicción a lo que alegaban los países en vías de desarrollo, que ellos no eran culpables los países en vías de desarrollo no eran culpables del enorme contenido de dióxido de carbono contenido en la atmósfera, dióxido de carbono que había contribuido al bienestar de los países desarrollados y en ninguna medida había producido cambios sustanciales en las economías de los países en vías de desarrollo. Eh, Hubo muchos problemas, países como Brasil eh, solicitaban que el contenido o el aprovechamiento de la selva amazónica era un derecho al cual tenían los brasileños, cuando todo el mundo les decía que era el pulmón del planeta y que por tanto debía ser conservado lo más prístino posible. A lo que Brasil alegaba que de dónde iba a sacar los recursos y de dónde iba a sacar los, los suficientes eh, eh, formas de inversión para un desarrollo de un país que ya en ese momento estaba ya sobrepasando los 100 millones de habitantes. Lo mismo decía China, lo mismo alegó la India, de que ellos necesitaban el uso de los combustibles fósiles para su desarrollo. China hablaba de que habían sobrepasado los 1.400 millones, mientras que la India decía que no iba a saber qué hacer con sus 1.200 para aquel momento, 1.200 millones de personas. En aquella conferencia, en vista de las trabas, si se quiere llamar de esa forma, que presentaban en los países en vías de desarrollo, se prometieron recursos para la transición a una energía limpia. Eh, Se prometieron recursos y fue tratado de paliar la negatividad que llevó esa conferencia de Copenhague. Luego viene, unos años después, 6 años después, viene el Acuerdo de París, en el cual todos los países se comprometen a disminuir los gases de efecto invernadero. Todos los países se comprometen, pero acuérdense que se había dicho de que iba a haber unos fondos que se le iban a dar a los países que tuviesen problemas para la disminución de sus gases de efecto invernadero. El caso de Venezuela, Venezuela, de acuerdo a la población, a su población y de acuerdo a su característica, Venezuela puede emplear hasta 1.5 de las unidades que se están fijando para el consumo o la producción de dióxido de carbono a la atmósfera. Se le fija una cuota de 1.5. Sin embargo, Venezuela en la actualidad, hasta el 2015, estaba consumiendo o producía alrededor del 0,6, 0,7, o sea, casi la mitad de lo que estaba, se estaba proponiendo para que Venezuela eh, eh, expulsara o pudiera ser eh, eh, llevado a la atmósfera. Países como Estados Unidos, por el contrario, se le asignaba una cuota de 15. Sin embargo, pero para el año 15, 2016, Estados Unidos producía 21. Es una de las razones por la cual eh, Estados Unidos se retira del Acuerdo de París, por cuanto no creía justo que toda la carga eh, del cambio climático recayera sobre ellos, y es que es el más grande productor de gases de efecto invernadero. Entonces, en ese acuerdo de París lo firmaron eh, más de 190 países, de los cuales lo ratificaron luego 189, quedando por fuera unos pocos,
entre ellos Estados Unidos. Luego viene después del protocolo de París, de la reunión de París, viene la reunión de Inglaterra, en la cual se habla acerca de reducir el carbono, el uso del carbono mineral. Este, Primero se había hablado de eliminar el consumo de carbono por parte de los países que hacían vida en Naciones Unidas, a lo cual se oponen de nuevo muy fuertemente China y la India, por cuanto el carbón significa un elemento energético para esos países. Y ellos estuvieron muy en contra de hablar de eliminación y se habló al fin y al cabo en la reunión de Glasgow de reducir de forma gradual el empleo del carbono para el desarrollo de esos países. Ese es el año 21, después viene el año 22. Año 22 se reúnen en Egipto, en el balneario de Sharm el-Sheikh. Allí asiste el presidente Nicolás Maduro y es en esa reunión de Egipto cuando se acuerda por primera vez crear un fondo para ayudar a los países pobres a recuperarse del impacto del cambio climático. Esas negociaciones fueron muy duras, sin embargo se llegan a acuerdos en los cuales los países desarrollados van a apoyar a los países en vías de desarrollo a tener algunos recursos en el caso cuando se haya impactos del cambio climático, ya bien sea por inundaciones, bien sea por ah, aumento de áreas desérticas, deslaves, etcétera. Por supuesto que se tiene que comprobar y declarar que son efectos del cambio climático, a lo cual la comunidad internacional entonces apoya a estos países. Ahora bien, en la República Bolivariana de Venezuela, eh, no, incluso mucho antes de la reunión del CAI de Egipto, se planteaba, hoy se había venido adelantando acciones para enfrentar la crisis climática, afianzar y valorar el cumplimiento de los tratados que se han realizado, y se hacen anuncios el 6 de mayo del 2022. Entre ellas, entonces, la creación de una oficina llamada Observatorio Nacional de la Crisis Climática. Esa oficina nacional, Observatorio Nacional de la Crisis Climática, ve luz el 22 de agosto del año 22 y el propósito que se le encomienda a ese observatorio es adoptar o prever medidas que mitiguen y sirvan de adaptación en materia de cambio climático. Son dos palabras muy claves, mitigación y adaptación en materia de cambio climático. Ahora bien, ¿por qué se habla de cambio climático? ¿Qué importancia tiene el cambio climático en toda esta historia? Es muy importante en este concepto y es que todo cambia, ¿no? Hay que tener en cuenta de que con o sin la acción antrópica, con o sin aumento de gases de efecto invernadero como el dióxido de carbono y demás gases, el cambio climático en algún momento se va a suscitar. Las medidas que se estén tomando solo servirán para retrasar lo inevitable. El cambio climático va a seguir. Durante los últimos 11.795 años ha habido una estabilidad climática en el planeta. Fíjate, es la que ha permitido la prosperidad de la raza humana. Sin embargo, como todo sistema dinámico, él tiende a cambiar y en un momento dado, no sabemos si muy alejado en el tiempo o más cerca, pero van a haber cambios drásticos, cambios que, por supuesto, la humanidad tendrá que buscar la forma o de adaptarse y los daños o las consecuencias de esos cambios climáticos, entonces deberán ser mitigados. Pero tenemos que tener muy claro eso, muy claro. El cambio climático va a ocurrir. Es impensable que el planeta se mantenga bajo las mismas condiciones en los siguientes 20, 30 mil años. Es imposible. Todo cambia. Al igual que la muerte y los cambios son inevitables, lo mejor que se puede hacer, al igual que lo hace el padre con los hijos,
prepara a estos para que se enfrenten a la vida, porque sabe que las cosas van a cambiar y vale la pena estar preparado. De forma tal de que las acciones que tomemos hoy, lo que podamos aprender, las tecnologías que podamos desarrollar, nos van a servir para enfrentar ese futuro. Ahora bien, eh, son dos tipos de cambios que ocurren en este medio ambiente que nos influye grandemente. Esos cambios pueden ser rápidos, estilo contaminación, cambios rápidos que requieren muy poca energía para combatirlos. Por ejemplo, si hay una playa contaminada o se forma un acopio incontrolado de desechos sólidos, pues por supuesto que es costoso, por supuesto, pero son medidas que se pueden tomar para eliminar esos cambios que están afectando al medio ambiente. Se puede hacer. Hay otro tipo de cambios que son extremadamente lentos, son muy lentos y tienen que ver, en el caso de la Tierra, tienen que ver en la mayoría de las veces con cambios en la mecánica celeste. Para influir sobre esos cambios o tratar de repararlos, pues es casi imposible por cuanto la cantidad de energía necesaria es muy grande. De forma tal que eh, cuando nos afectan los cambios climáticos, pues no tenemos más remedio sino que adaptarnos a esos cambios. Entonces, los cambios rápidos pueden ser solucionados, los cambios lentos ameritan una adaptación de toda nuestra forma de vida. Ahora bien, cambios rápidos, cambios lentos, cantidad de dióxido de carbono que se inyecta a la atmósfera. En realidad, ¿para qué necesitamos toda esa información? Yo creo, y, y es una opinión generalizada, de que necesitamos la mayor cantidad de información posible para tratar de prever cuándo van a ocurrir esos cambios o cuándo esos cambios ya sean irreversibles. Es decir, necesitamos saber en qué tiempo van a ocurrir esos cambios y de forma saber cuánto tiempo tenemos, cuánta tecnología tenemos que usar para hacer esos cambios. Si nosotros nos encontramos en un tiempo presente, en el centro de la flecha, en un tiempo presente, si tratamos de describir cuál es nuestro futuro, pues la cantidad de opciones son muchas, más arriba, más abajo, son infinitas las posibilidades. En cambio, si nosotros tenemos el inicio de la flecha en el tiempo pasado, la unimos con el tiempo presente, es muy probable, es muy posible que se pueda determinar hacia dónde vamos a avanzar. Y es para eso para lo que necesitamos la información ambiental, saber, conocer las condiciones actuales, indagar sobre las condiciones que ocurrieron en el pasado y en base a esos dos factores tratar de determinar el futuro. Y el futuro es lo que necesitamos prever, qué es lo que va a ocurrir en el futuro, qué zonas van a ser inundadas, qué zonas van a tener desastres hidrometeorológicos, qué zonas van a tener zonas desérticas. Entonces, toda esa información nosotros la necesitamos para prever ese futuro que se nos avecina. Eh, en datos tan sencillos, si se quiere, puede ser como la temperatura del mar, nos puede ayudar a prever cómo van a ser las pesquerías, cuáles son los cambios que están ocurriendo, la temperatura, la humedad, prever cómo va a ser la agricultura y cómo van a ser las explotaciones agrícolas en un futuro, saber cuánto se está elevando el nivel del mar y cuánto tiempo tenemos para eh, hacer construcciones sólidas por una parte o evitar hacerlas en ciertos sitios. Un ejemplo si viene muy al caso, es saber que necesitamos determinar cuál es ese ascenso, el nivel del mar. Para Venezuela es muy importante determinar ese factor, por cuanto necesitamos saber en el futuro cuánto se va a elevar el nivel del mar. Al recordar, y es muy importante si recordamos de que Isla de Aves
significa para Venezuela una enorme porción del mar territorial. Si el mar territorial desaparece, pues entonces, de acuerdo a las condiciones políticas y jurídicas que existen, pues entonces ese enorme mar territorial del- de Venezuela se perdería. Es decir, si se determina de que ese mar territorial puede desaparecer en los próximos 50 años, quiere decir que la sociedad venezolana, el pueblo de Venezuela y los tomadores de decisiones tendrían alrededor de 50 años para entender y saber qué se va a hacer y qué se puede hacer. Es decir, con las mediciones que se puedan hacer, con las investigaciones que se puedan hacer, nosotros tratamos de entender cuál va a ser el futuro y cómo prepararnos para él. Ahora bien, hay una, en toda esta investigación que es necesario desarrollar, en todas estas observaciones y estudios que son necesarios realizar, tenemos un problema grave que se ha intensificado los últimos años y es que la masa de investigadores ha mermado algo, ¿no? Sin embargo, se cree que tenemos que echar mano de todas las posibilidades y ello implica no solamente los investigadores de renombre, los que están en la palestra pública, los que están a la vista de todos, sino de todas las personas que puedan ayudar y que puedan aportar. Un caso típico que se sucede de Venezuela en relación a los países desarrollados y las regiones en Venezuela en relación a la capital es la no consideración de los investigadores locales. Y es muy común entonces que esas regiones, por ejemplo en el caso de Venezuela, tienen un rol muy simple en el cual solamente proveen datos e información y la gente que viene de afuera, o ya bien sea de Caracas o ya bien sea de Francia, Inglaterra, por supuesto, Estados Unidos y demás, se consideran con la condición intelectual, tecnológica y financiera para implementar las soluciones locales. Ha sido muy común el hecho cuando se han tratado de implementar esas soluciones para los países nuestros o para las regiones nuestras, cuando el elemento local sabe de antemano qué soluciones pudieran ser viables y cuáles van a fracasar sencillamente, porque es la gente que vive en el medio, es la gente que está observando durante generaciones y por supuesto tienen una opinión muy concreta de sus problemas. Entonces, para los observadores locales, lo principal es resolver el problema, resolver lo que tiene entre manos, lo que los está afectando, mientras que para la gente que viene de afuera, pues la solución del problema se remite a publicar un paper o desarrollar un proyecto. Para la gente que vive en las regiones es su propia vida, ¿no? Por ello es muy importante cuando se desarrollan investigaciones de estas naturalezas que el elemento local tenga plena cabida y plena participación. El retorno de la investigación debe ir en beneficio de las personas que aportan información local y es muy importante el trabajo con esta gente. Entonces, una llamada de reflexión acerca de el trabajo que se tiene que desarrollar con las comunidades, se ha ido más allá, no solamente pensar en la parte central, sino también considerar la toma de decisiones, considerar las evaluaciones que puedan venir y el aporte y las ayudas que puedan venir desde las comunidades. En ese sentido, se está haciendo un gran esfuerzo para valorar la opinión y eh, para que las personas apoyen y traten de brindar su mayor esfuerzo. Por ejemplo, en temas como la elaboración de mapas de riesgo, pues por supuesto que el apoyo de las comunidades es fundamental porque son ellos los que sufren los embates de la naturaleza y son ellos los que son capaces de incluso hasta decir cuáles son los valores máximos que se suscitan en las diferentes catástrofes. De forma tal de que el apoyo de las comunidades locales a lo interno de Venezuela o nacionales en relación a los países desarrollados es muy importante.
Cuando hablamos de las observaciones que son necesarias desarrollar, eh, es muy bueno o es necesario tener en cuenta que las evaluaciones o los estudios y las observaciones que se realizan desde los centros especializados y centros de investigación son muy limitados en el tiempo. Son limitados en el tiempo por las características mismas de las instituciones y por la estructura de la investigación. No es viable ni es posible que un investigador en nuestro país en estos momentos se comprometa en un proyecto que le pueda llevar 20, 30 años para al final de los 20, 30 años obtener una publicación, por ejemplo. Tampoco va a poder convencer a ninguna estructura gubernamental para que le financien un proyecto de 20, 30 años para obtener un resultado durante mucho tiempo. Eso es imposible. No va a ocurrir eso. Sin embargo, hay observaciones que se hacen desde la misma estructura del Estado. Entonces, en el caso de oceanografía, que es mi carrera, entonces sería la llamada oceanografía operativa o meteorología operativa. Esa oceanografía operativa y meteorología operativa es la que practica el Estado, ya no para, ya no para explicar fenómenos, sino para tener el dato que día tras día sumándolo va a permitir ayudar al pronóstico porque se va a ver el cambio que ocurre en el tiempo. De forma tal de que los estados necesitan observaciones desarrolladas sobre la base de programas y servicios, mientras que las instituciones se ocupan de hacer las investigaciones correspondientes de corto periodo para explicar los fenómenos que acontecen en el mar. En ese caso, si se quiere, excepción en estas reglas de que los investigadores y centros de investigación hacen estudios a corto periodo, es el proyecto Cariaco. El proyecto Cariaco se estuvo funcionando por alrededor de 20 años. Si se quiere, es un trabajo inédito en la oceanografía, si se quiere, está mundial, en el cual una institución, en este caso era La Salle, junto con otras como el Instituto Oceanográfico y la Simón Bolívar, hacían estudios de forma sostenida durante tanto tiempo. Por supuesto que esos estudios permitieron resolver algunos problemas que se tenían, que nunca se hubiesen podido encontrar ni nunca se hubiesen podido tener si esas observaciones hubiesen sido puntuales. Es decir, el investigador o el buque saldría, haría una observación en la estación de la fosa de Cariaco, un año, 2 años, pero los cambios que se iban a estar ocurriendo y que son lentos, no los iba a poder ver. Y la única forma de ver esos cambios lentos es haciendo observaciones en el tiempo, es decir, eh, obteniendo series de tiempo con datos espaciotemporales. Se me olvidó decirle, entonces en el país hay unos servicios que se practican. Uno es el servicio meteorológico, que tiene que estar brindando toda esa información todo el tiempo eh, para prever el tiempo. Otro dato muy importante que se hace en base a observaciones durante muchos periodos, y hay gente especializada para hacerlo. Para ellos lo importante es producir el dato, es la Dirección de Hidrografía y Navegación, que en el pasado creo que lo sigue haciendo, sacando los parámetros marinos para hacer los pronósticos de la parte marina, ¿no? Entonces son servicios en base a programas institucionales, y esos programas pueden ser sostenidos solo por el Estado, no por una institución individual. Ahora bien, cuando nosotros hacemos evaluaciones a largo plazo, en realidad lo que estamos buscando son las anomalías, que es lo que no es común. Y la suma de esas anomalías, es decir, esos pequeños cambios o grandes cambios que puedan estar ocurriendo, nos estarían dando noticia o nos estaría dando señal acerca del pronóstico precisamente de esas catástrofes. Como decíamos, anomalías. Dentro de las anomalías, por ejemplo, hidrometeorológicas en Venezuela, está una anomalía que se presentó en el año 99. En el año 99, el deslave de Vargas. Sin embargo, el deslave de Vargas fue un hecho extraordinario,
pero ese hecho extraordinario había estado acompañado por otro hecho extraordinario que había sido el desborde del río Limón. Y años después entonces está el otro desborde, que es el de Tejería. Entonces son esos elementos extraordinarios o anomalías las que se tienen que tratar de captar para entender su repetición en el tiempo y poder llegar a un pronóstico. Es común cuando se habla de series de tiempo de la naturaleza, tratar de tener una enorme cantidad de datos en el tiempo y, si es posible, en el espacio. La Organización Meteorológica habla de alrededor de 30 años, de acuerdo a los cambios que se suscitan en la atmósfera. 30 años de observaciones para entender la naturaleza, para que haya suficiente cantidad de anomalías dentro de esa serie de 30 años que nos permitan prever o entender qué alteraciones pueden ocurrir en el futuro y en qué magnitud. Eh, Al tener nosotros esas enormes series de tiempo largos por más de 20, 30 años, pues entonces nosotros podemos tomar medidas de mitigación y adaptación porque las anomalías nos estarían mostrando el rango de esa variación, nos estaría mostrando el rango de la cantidad de lluvia que puede precipitarse, nos estaría indicando el tamaño de las olas que se puedan avecinar en un momento dado, nos estaría diciendo cuál pudiera ser en un momento dado el impacto de los huracanes. Y así vamos trabajando con todos los elementos de tal forma de tratar de entender y de prever ese futuro que se nos avecina. Eh, Desde el Observatorio Nacional de la Crisis Climática se están haciendo esfuerzos para poner estaciones meteorológicas en, en el nororiente del país. A la fecha se han instalado 10 estaciones. Esperamos que en las próximas semanas podamos instalar unas 5 o 6 estaciones más, 3 en Monaga. A la fecha solamente se ha instalado una en Maturín. Faltarían por instalar 2 en Anzoátegui todavía y alrededor de 2 estaciones todavía en Sucre. ¿Sí? Esos son en lo que se refiere al Observatorio Nacional de la Crisis Climática. En torno al programa SIGEPROC desarrollado por el Ministerio también de Ambiente, se han podido desplegar 3 estaciones, una de ellas en Cumaná, otra en Mochima y una tercera en Dos Mosquices, en el archipiélago de Los Roques. También existen 2 estaciones de reciente instalación eh, con financiamiento del proyecto de proteína animal financiado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Se han instalado entonces 2 estaciones, una en Medregal, al final del Golfo de Cariaco, y otra en Margarita, en el sitio llamado Punta Ballena, que es el más hacia el oriente, es el primer punto que encuentra el mar y el viento cuando se acerca a Margarita. Entonces, tenemos que en Dos Mosquices se desarrolla una investigación, se monta una estación meteorológica, se monta un sensor de temperatura del nivel del mar y del oleaje. La estación meteorológica toma resultados de velocidad y dirección del viento, temperatura y humedad del aire, precipitaciones y presión atmosférica. A la par de eso, se hicieron o se están haciendo observaciones del mar en cuanto al fitoplancton, al zooplancton presente y la estructura o el contenido de elementos químicos como los nutrientes en el agua. Entonces, si se quiere, se tiene una estación que aporta información meteorológica, aporta información marina y aporta también información acerca de la biología y la química de las aguas. Idéntica estación iría a funcionar en la estación hidrográfica de Panfatar, allí en el sitio llamado Punta Ballena. En este sitio se ha instalado una estación meteorológica, allí donde se aparece la bandera,
poco más arriba está una estación meteorológica y en la fotografía de al lado, allí donde está el acantilado, se estaría colocando el sensor, de forma tal de que se estaría funcionando junto con la estación de Cumaná. Estarían funcionando tres estaciones marino-costeras que aportarían información suficiente y necesaria del medio marino. Ahora bien, ¿cuáles son las estaciones que se tienen a la fecha marino-costeras? Entonces, en esas estaciones, como decimos, entonces se prevé tener parámetros meteorológicos, parámetros marinos, parámetros biológicos, físico-químicos y biológicos. Es muy importante que en estas estaciones se está haciendo prospección del zooplancton, lo que nos permitiría en un momento dado hablar acerca de la riqueza biológica futura. Sin embargo, estimamos y prevemos de que los estudios tienen que ser aún mayores en esas estaciones marino-costeras, de forma tal de que nos permita prever cuál es la cantidad de pesquerías posibles en un momento dado. Ahora bien, la red, al final, nosotros quisiéramos, y es la propuesta, hacer una red de estaciones marino-costeras que monitoreen todo el mar territorial venezolano, bajo las características que se han dicho. Mediciones instrumentales, mediciones de la física marina, mediciones biológicas y mediciones químicas, ¿sí? Entonces, las estaciones IGPRO son las que se muestran aquí en Cumaná y en Dos Mosquices. Estaciones del proyecto de proteína animal sería en Medregal y en Pampatar, y estaciones de la red meteorográfica, que es muy importante tener en cuenta. La red meteorográfica estuvo funcionando en el país hace unos años atrás. La red meteorográfica original, donde se tenían evaluaciones del nivel del mar por espacio de 20, 30, 40 años, esas estaciones fueron sustituidas por unas estaciones automáticas. Y por razones que no vienen al caso, las estaciones dejaron de funcionar y en la actualidad no hay información de ella. Nosotros nos hemos dedicado las últimas semanas a evaluar el estado de las estaciones. Ya hemos visitado la estación de Cumaná, por supuesto, la de Carúfano y la de Punta de Piedra. Nos faltaría hacer evaluación de la estación de Puerto Hierro. Un colega y socio nuestro ha hecho lo mismo también para Moai, de forma tal de que nos resta por evaluar sería Puerto Cabello, La Guaira y Puerto Hierro. Lo que hemos podido apreciar en estas estaciones es que los equipos no están presentes, y si están presentes, pues entonces ya están algo deteriorados, pasados de tiempo. Sin embargo, la infraestructura física donde se alojan los equipos están en muy buen estado y bien vale la pena recuperar, y es la idea recuperar las estaciones. Pero sería bajo un nuevo concepto, sería no solamente para medir las mareas, sino para medir los demás parámetros meteorológicos. De forma tal que las estaciones que se proponen ahora serían desde los testigos y que incluyera los monjes, desarrollando entonces tareas no solamente de observación marina y científica, sino si se quiere también mediciones que sirvan para muchísimas tareas, y una de ellas, por supuesto, tiene que ver con soberanía. Eh, la estación más alejada sería la de la isla de Aves, en la cual es necesario que también se haga y se genere información de todo tipo, por una parte, y por otra parte, toda esa información debe ir a un centro. Este, no sé si eh, me pueden decir si se ve, aquí hay una estación que estaba, un momento. Sí, se ve, señale con Ah, el ajá, ratón. sí, ya lo estoy mostrando. Se ve la imagen que está allí, una estación, ¿no? Sí, profesor. Ajá, esta es la estación de Pampatar. Esa es la que está funcionando en Punta Ballena. Esa información que se está llevando aquí va en tiempo real. Quisiéramos que las demás estaciones de la región marino-costera tuvieran igual representación.
no solamente los parámetros meteorológicos que están aquí señalados, sino también parámetros marinos como la temperatura, decíamos nivel del mar, oleaje y demás parámetros. Por supuesto que las evaluaciones biológicas todavía es imposible hacerlas, sin embargo, un señalamiento periódico, digamos cada mes o cada 2 meses acerca de los parámetros que se encuentran, nos ayudaría a entender muchísimo lo que está ocurriendo en el mar territorial. Es decir, necesitamos realizar mediciones. Vuelvo a la otra. Ajá. Entonces, estas son ahora mostramos la de estación de Pampatar en Punta Ballena. Idéntica información se quisiera tener para todos los demás sitios, ¿no? Es de crucial importancia tener una estación, por ejemplo, en Los Testigos. Una estación en Los Testigos nos permitiría hacer una evaluación acerca de la pesquería de toda la región nororiental. Tenemos información de Margarita, información, si se quiere, hasta de Carúpano, pero nos falta cerrar con la información de los testigos y así por el estilo. Es decir, información para entender, para poder prever. Ahora bien, ¿cuál es la importancia de tener información de esta naturaleza? Es que nos permite la información tratar de implementar medidas de mitigación y medidas de adaptación. Por ejemplo, en los actuales momentos se está desarrollando ese proyecto que decíamos financiado por el llamado Proteína Animal, financiado por el Ministerio de Ambiente. Ese proyecto tiene que ver mucho es con las pesquerías, con la acuicultura. La idea de desarrollar la acuicultura, cuando se presenta el proyecto, eran dos propósitos. Una era, por supuesto, ayudar al pescador en los momentos en que hubiese veda, por ejemplo, de la sardina, que el pescador tuviese otro elemento para poder subsistir. En este caso sería a través de la acuicultura. Y el otro elemento que se ve, tal vez a largo plazo o a mediano, es la merma de las pesquerías mismas, que el pescador y el pueblo de pescadores tenga otra fuente de ingresos paralela, dedicándose a lo que él sabe mejor hacer, que es su vida en el mar y desarrollar allí sus actividades y no cambiando de profesión o cambiando incluso hasta de sitio de habitación. Entonces, la información que se está desarrollando, que se haría en torno a las estaciones marino-costeras, sería proveer de información que serviría para pronosticar las pesquerías, por un lado. Esos pronósticos dirían cuándo hay abundancia de pesca suficiente y cuándo no hay. Entonces sería una forma de indicarle al pescador cuándo debe lanzarse con mayor ahínco sobre la acuicultura y cuándo va a haber épocas de mayor abundancia que les permita desarrollar el oficio con que desarrollas de costumbre. De forma tal de que las observaciones nos permiten entender ese mundo físico por una parte y por otra parte prever su comportamiento, lo que nos permitiría entonces tomar medidas de prepararnos para ese futuro, ¿no? Lejano o cercano. Ahora bien, se nos viene planteando entonces las siguientes preguntas. El investigador y al interno los investigadores, los que tienen que ver con todas estas cosas de cambio climático, con la observación de la naturaleza, se nos pregunta, bueno, hay un problema planteado, necesitamos entonces hacer observaciones del medio marino, tenemos que pensar cómo ayudar a la sociedad en ese trago amargo que posiblemente llegue, ¿qué hacer? Entonces, se cree que una de las formas pudiera ser eh, crear redes de monitoreo y redes de monitoreo de cualquier tipo. Decíamos que hay un sitio, lo comentaba una joven que se acerca al observatorio y nos contaba la siguiente anécdota, que hace alrededor de 3 años fue a buscar ella ese líquen que sirve para los pesebres y cuando va al sitio de costumbre donde ella lo recogía, pues allí no había, tuvo que subir un poco más arriba, o sea, tuvo que andar un poco. Entonces, este año que pasa, va al sitio de costumbre, no encuentra el líquen, va al sitio donde lo había encontrado el año antepasado
este, y tampoco estaba. Entonces ella va más, camina más. Y cuando ella camina más, está entendiendo de que lo que está haciéndolo es hacia arriba, hacia la montaña. Es decir, que el líquen ese había cambiado el piso térmico. Es decir, el sitio donde se desarrolla, bajo ciertas condiciones de temperatura o humedad, había ascendido. Entonces, son observaciones muy necesarias, muy interesantes, que la pueden hacer este, los investigadores, por supuesto, de experiencia, pero también los investigadores de experiencia tienen que tener acceso a esa información. Y de ahí la necesidad que tienen los investigadores de trabajar de forma conjunta con los pobladores, con la población local. Decíamos hace rato, no solamente venir desde el centro y hacer observaciones y hacer estudios, sino también conversar, hablar con el personal local acerca de acerca de las observaciones, toda vez que ellos viven en esa naturaleza, la observan todo el tiempo y pueden detectar cambios sencillos. Por supuesto, eh, eh, al investigador se le plantea que hay que unirse a los grupos diferentes de investigación, toda vez que quedamos en el país muy pocos, hay muy pocos investigadores, todavía no se termina, no hay un plan muy preciso de formación de recursos humanos y de personal de alto nivel por una parte, y entonces las personas se preguntan, bueno, ¿de quién va a ser la propiedad intelectual? Si me uno a otros grupos, ¿quién va a publicar? Son preguntas que deben hacer luego. Lo importante ahora es que tenemos que entender que los investigadores que estén presentes, que estén activos y trabajando, hacer su mejor esfuerzo y la sociedad y los investigadores que estén trabajando, buscar, incentivar para que se unan nuevos investigadores. Esa necesidad viene dada por, primero, la necesidad natural de los investigadores generar nuevos conocimientos por una parte, y por otra parte, esa necesidad de trabajar de forma conjunta, mancomunada, en armonía con todos los demás, viene dada por la limitante que hay en cuanto a recursos económicos disponibles. No es secreto que la cantidad disponible en el país no es muy grande y para investigación pues tampoco es mayor, de forma tal de que el esfuerzo que viene haciendo la nación financiando proyectos de investigación, por supuesto que es muy loable, ¿no? Se estima que en los últimos 2 o 3 años se han estado haciendo inversión en ciencia, en tema de, sobre todo en el tema del cambio climático. eh, Se han dado financiamientos por parte del Ministerio de Ciencia y Tecnología, por parte del Ministerio de Pesca y del Ministerio de Socialismo. A partir más o menos de julio del 2022 a la fecha se siguen financiando, hay proyectos que están activos. Esperamos que haya nuevas convocatorias presentar los proyectos nuevos y para concluir o continuar los que se tienen en este momento. De forma tal de que sí pareciera de que hay una intención cierta de trabajar con el cambio climático, pero ya en razón de mediciones, en razón de ciencia. Por último, quisiera referirme a unas conclusiones que quedan más o menos claras por lo que hemos relatado al momento, y es que hay una necesidad cierta impuesta, impuesta por la realidad del cambio climático de generar información a escalas impensables hasta hace pocos años. Escalas como la que estábamos hablando acerca de las observaciones de las estaciones marino-costeras para los investigadores actuales. Pensar en las dimensiones de medición como se está pensando en este momento, hace 10, 15, 20 años atrás eran imposibles y nosotros nos limitábamos a pequeños espacios, este, o una cobertura geográfica muy limitada por una parte y evaluaciones en el tiempo muy cortas también. Digamos, estudios a 1 o 2, en el mejor de los casos 3 años. Otra cosa que ayuda a la evaluación del cambio climático, a las mediciones, al monitoreo, es que los equipos ya son asequibles, han bajado mucho de precio y estos equipos
ahora son asequibles a las instituciones y por supuesto a los investigadores que hacen vida en ellas. Equipos que hace alrededor de 10 años costaban X suma, o 20 años atrás costaban X suma, hoy en la actualidad esos costos han disminuido en un 50, 60, 70%, y por lo cual es muy asequible y se pueden hacer observaciones. Eso sin dejar de tener en cuenta de que los equipos, al formar redes de investigadores, al formar redes de instituciones que hacen trabajos comunes, pues entonces se comparten los equipos de forma tal de que se tiene una base de investigación bastante fuerte sobre la base del trabajo mancomunado. Otra cosa que pudiera apoyar al monitoreo del medio ambiente en general, es la coincidencia de propósitos entre el Estado y los investigadores. Entonces, cuando se toca el tema de cambio climático, de la necesidad de prever ese futuro, pues entonces los intereses han estado coincidiendo, y por supuesto que cuando los intereses pues, coinciden o se solapan, pues por supuesto la tarea se hace mucho más fácil. Eh, Otra de las cosas que puede ayudarnos en este incidencia de propósitos entre el Estado y los investigadores, eso nos ayuda mucho, eh, tanto a la investigación que se realiza como a los investigadores, en el sentido de poder obtener recursos y dinero para las investigaciones, ¿no? Decíamos que hay un interés global por adelantar las redes de monitoreo, por una parte, porque esas ya los he visto en algunos documentos en los cuales se hace llamado para ampliar o para realizar esos monitoreos y formarse, inclusive unirse en torno a redes de observación. Y por último, creo que hay un apoyo, o habría un apoyo de los organismos multilaterales y de instituciones extranjeras que pudieran ayudar a ese monitoreo, a esa evaluación del medio físico, en este caso de nuestro país. En los últimos años ha habido una intención de apoyar la investigación de organismos como el PNUD, como la FAO, este, e incluso la Comisión Nacional, Comisión Intergubernamental eh, de Oceanología. Entonces son organismos multilaterales que también están dispuestos a apoyarnos. Eh, Entiendo de que en un momento dado también Francia pudiera apoyar en todas estas iniciativas, por cuanto también tiene interés propio en tratar de evaluar y de entender el cambio climático que se avecina. Eh, Creo que esa es la presentación. Perfecto, excelente. Bueno, muchísimas gracias, profesor, por darnos un paneo de toda esta situación. Cuando usted habla de que hay que hacer este monitoreo para estar conscientes de estos cambios rápidos que se dan y los cambios lentos, que los cambios lentos implicarían una evolución de la raza humana, y no solamente de la raza humana, sino también de toda la flora y la fauna, pero vemos que los cambios rápidos, cuando ocurren, traen una alta mortandad. ¿Qué Sí. pudiésemos nosotros hacer con los resultados que ustedes están teniendo? ¿Qué tipos de cambios rápidos están ustedes observando? ¿Qué conductas pudiésemos nosotros estar tomando en este momento? Sí. Una de las cosas que tenemos que hacer, o sea, y como científicos, como personas que trabajan en el Observatorio Nacional de la Crisis Climática, es, por ejemplo, identificar focos de contaminación. Focos de contaminación, por decir algo, en el área marino-costera. Determinar focos de contaminación o qué tanta contaminación está aportando, por ejemplo, la ciudad de Cumaná, Barcelona, Guanta y Margarita, por ejemplo. Entonces, creemos que con un mapa georreferenciado de los focos de contaminación, eh, solapándolo o poniéndolo junto con mapas que nos indiquen las corrientes, mapas que nos indiquen la geología,
mapas que nos indiquen el desarrollo humano, pudiéramos entender cómo va a ser el progreso de esa contaminación que se esté suscitando, conocer los focos donde están y hasta dónde está llegando esa contaminación, de forma tal de que se pueden tomar medidas y entender que esa contaminación en un momento dado no es un hecho aislado, sino es un fenómeno continuo que, por ejemplo, se origina por decir algo. No hay razones para pensar que es así, pero, por ejemplo, una contaminación que, por ejemplo, se estuviera ocurriendo en Cumaná, en la ciudad de Cumaná, y que por X circunstancias comenzó a verse en otros sitios en forma de enfermedades, en forma de crisis hospitalarias o médicas en otras regiones de esa costa. Entonces, cuando se tiene los mapas de contaminación por una parte y se comienzan a asociar con todos los demás, podemos ver cómo se va difundiendo todo, todo- todo ese foco de contaminación que puede estar afectando a la costa. Cuando, cuando tenemos, por ejemplo, que las carreteras entre Cumaná y Puerto La Cruz están en muy mal estado, no solamente es opinar que las carreteras están en mal estado, sino es conocer el estado de ellas. Y no solamente determinar que en tal o cual sitio hace falta el asfaltado, sino contraponerlo con la geología de la zona. Cuando se contrapone con la geología de la zona, todas estas carreteras, pues comenzamos a entender mejor y vamos un paso más adelante para hacer las correcciones y las recomendaciones pertinentes. Entonces sabemos que hay sitios en los cuales, por más que se construya, no vas a poder construir nada. De igual forma, cuando se tiene, por ejemplo, a la orilla del mar, la gente acostumbra a construir a la orilla del mar y en la veda de los ríos. Sabemos que, por ejemplo, en la zona marina, en la zona, por decir, por decir algo, la playa San Luis, la gente tiende a construir allí. Entonces tenemos que saber cuánto tiempo queda antes de que se eleve el nivel del mar, por decir algún metro, cuánto tiempo estaríamos tardando y cuánto tiempo habría de retorno entre la inversión que se está haciendo en un momento dado, un hotel o por el estilo, y cuánto tiempo sería el retorno. Si se hacen construcciones de muy larga data, por ejemplo, como urbanizaciones, que se espera que tenga una esperanza de vida de alrededor de 100 años, pues entonces hacer una construcción de esa naturaleza con una inversión tan enorme, eso quiere decir que esa inversión se perdería, se pierde porque el aumento del nivel del mar puede ser mayor. Y eso nos lleva entonces a una idea que es muy importante que pudiéramos ya comenzar a tener en cuenta, y es que el Producto Interno Bruto debe ser no solamente cuánto es lo que el país produce, sino cuánto es lo que se gasta en inversión para reparaciones, para mantenimiento. Entonces, un país puede tener mucho dinero, comenzar a construir, por decir, recibe 100 y su Producto Interno Bruto. Ok, perfecto, tiene mucho dinero, pero resulta que gasta 50, 60, 70% de su presupuesto para mantener el nivel de vida porque las afectaciones naturales son muy grandes. Entonces, en vista de eso, el Producto Interno Bruto puede ser de 100, pero a la larga entendemos que no es ni 100, es menos, es 50. Y ese gasto que se tiene en inversión para hacer mantenimiento de infraestructura que es afectada por el cambio climático, es algo que se tiene que comenzar a tener en cuenta. Es así como en Europa uno de los informes decía que hace alrededor de unos 10 años se hablaba alrededor de los 800 millones de euros en cuestiones de reparaciones, de infraestructuras marinas, etcétera, y ya ese presupuesto va aumentando demasiado. Entonces, al aumentar demasiado, es el Producto Interno Bruto, ya no se dedica especialmente a nuevas obras para hacer la vida de los ciudadanos mejor, sino hay que gastarla en hacer mantenimiento. Eso es como si usted en su casa, como mujer, tiene 100 y una cosa es recibir $100, por ejemplo, para la casa, y otra cosa es saber que recibe 100 pero va a tener que gastar 70 en mantenimiento.
entonces ya sabe que no cuesta con los 100, sino con mucho menos. Y esa entonces es la parte que es muy interesante para nosotros, por cuánto tenemos que entender cuánto tiempo, cuántos recursos podemos invertir en un momento dado y cuánto no podemos invertir. Decirle a la gente, mira, se puede construir en la veda de los ríos o no se puede construir a la orilla de la playa, no se puede ir contra las disposiciones que hablan de una franja marina de 80 metros, violentarla cada vez. Entonces, tener en cuenta que hay normas que hay que cumplir y esas normas, por supuesto que en este momento se habla de 80 metros para esa zona, para la zona marino-costera, pero a medida que se sigan haciendo evaluaciones y se sigan haciendo estudios, pues entonces irán saliendo más normas que nos permitan evitar que haya pérdidas de vidas y de pérdidas físicas, ¿no? Entonces, evitar. Entonces, de forma tal de que el monitoreo, la observación constante, nos permite entender dónde estamos y hacia dónde vamos. Y eso va a repercutir no solamente en conservar vidas humanas y mantener en la infraestructura, sino también ayuda a la gobernanza. Ayuda a la gobernanza por cuanto se le explica y la gente va a tener en cuenta, y más ahora que hay interés, es que la gente tenga en cuenta de que las opiniones que se estuvieran generando van acompañadas de los suficientes estudios y de la suficiente evidencia científica para tomar tales y cuales medidas. Creo que sería nuestro gran aporte. Ok, en función de lo que usted acaba de comentar, el Observatorio Nacional, ¿qué tipo de mediciones está haciendo y con respecto a qué tipos de contaminaciones? Hablamos de qué, contaminación microbiana, contaminación fecal, contaminación química, ¿qué tipos de contaminaciones están ustedes evaluando? Este, mira, nosotros estamos pensando, estamos tratando de hacer unas alianzas con otras instituciones para comenzar a hacer una evaluación de ciertas zonas que para nosotros ya son de interés ya desde este momento. Por ejemplo, en los sitios donde se hace explotaciones pesqueras, digamos el eje Huaca-La Esmeralda, es un sitio que necesitamos evaluar, pero también necesitamos evaluar las zonas cercanas a Cumaná, toda vez que se demuestra y se muestra que la contaminación por coliformes puede llegar a afectar en gran manera a la población. Entonces, pero ese solo problema no es el de la contaminación fecal, sino también va asociada con problemas acerca del mantenimiento, ¿cómo se llama? El tratamiento de las aguas servidas. Entonces, es un problema muy complejo, y desde esa complejidad tiene que ser evaluado precisamente con una metodología eh, la parte social, la parte económica, los procesos físicos, los procesos químicos, procesos biológicos, y todos ellos concatenados y debidamente evaluados y monitoreados, pues entonces va una mejor visión de los problemas que nos afectan y por otra parte, ver las soluciones. Hay una parte muy interesante en todo esto, y es cuando hablamos de acerca del apoyo de personas. No necesariamente tienen que ser científicos, pero sí que sean naturalistas natos, ¿no? Observadores naturales. Es, es que es necesario la observación del medio físico, la observación constante ocurriendo. Por ejemplo, cuando nosotros vamos, yo soy oceanógrafo, cuando vamos a alta mar, pues entonces nos encontramos con ciertos fenómenos que ocurrieron por casualidad ese día. ¿Sí? Pero no ocurren durante todos los 365 días del año con sus días y sus noches. Al no tener esa información, pues entonces me estoy perdiendo una parte de ese mundo físico de la manifestación. Entonces, podemos decir, por ejemplo, en tal sitio cayó granizo, o en tal sitio hubo un deslave, o en tal sitio, como ocurrió en estos días, aparecieron unos peces de ocurriendo.
Entonces, cuando se tiene la información precisa, es cuando se pueden buscar soluciones y no esperar a que los hechos se acontezcan, que sean irreversibles y ya no tengan solución, sino tratar de eh, buscarle solución antes. Y de ahí entonces esa necesidad de evaluar, de monitoreo constante de todos los parámetros y todos los elementos que se puedan para regiones cercanas a la costa por contaminación deben ser evaluadas ahora. No solamente el contenido de hidrocarburos, sino de una serie de, de observaciones que nos permitan entender todo ese medio. Cuando hay contaminación por hidrocarburos, cuando hay contaminación por metales pesados, disculpe, hasta cuándo hay y qué tanta cantidad de desechos eh, microplásticos estén ingresando al mar y cuánto plástico esté ingresando al mar. De forma tal de que esas observaciones debieran ser como parte cotidiana de nuestra vida como ciudadanos. ¿Me explico? O sea, no solamente tener, yo me imagino así, ¿no? No solamente tener un grupo de investigadores en las instituciones nuestras que son de recursos limitados, sino que el ciudadano común sea también observador. Creo que tenemos que buscar la forma y la manera para que los observadores naturales, los naturalistas natos, se comuniquen con los centros de comunicación y le informen y le comuniquen qué fenómenos se están observando que están fuera de lo común. Caso Perfecto, contrario, caso contrario, los investigadores tardarían mucho tiempo en detectar esos hechos y esos fenómenos y en algunos casos nunca los detectarían, ¿no? Entonces, por eso es necesaria esa alianza entre el, el común del pueblo y los investigadores, toda vez que nosotros, el número de investigadores ha, ha disminuido mucho en los últimos años en el país por variadas circunstancias, pero la base de observación, lejos de disminuir, debería aumentar. En la medida en que aumente nuestra base de observación, pues entonces podemos darle respuesta con prontitud a los problemas. Hechos, por ejemplo, tan sencillos como este. Hace unas semanas atrás se eleva el nivel del mar en Margarita de forma inesperada. Las opiniones que allí habían de algunas gentes decían de que ellos nunca, había una persona que salía en el video y decía que tenía años viviendo en aquel sitio. Él decía, tengo 40 años y nunca había visto esto. Se elevó el nivel del mar mm, fuerte, ¿no? Parecía que estaba acercando un tsunami. Entonces, al final no era un tsunami, al final fue un problema de diferencias de presión, por explicaciones que no vienen al caso, pero sí se explicaban y se piensa que esa es la forma, que la gente comunique el fenómeno, el investigador le da la solución o le da la respuesta si es preciso, y si no encuentra respuestas y no encuentra soluciones, pues entonces es la oportunidad de evaluar un nuevo fenómeno que afecta a la población en ese momento. Hay hechos comunes que ocurren en algunas partes hacia la parte alta de Sucre, por ejemplo, presencia de granizo y cosas por el estilo, ¿no? O sea, presencia de hielo. Entonces es necesario dar esas explicaciones para que la gente del común entienda que a veces son fenómenos naturales, pero por cuanto ocurren muy distantes en el tiempo, pues una persona no necesariamente la ve, ¿no? Al igual que ocurren con el fenómeno de los terremotos. Influye sobre la gente, no ocurre todo el tiempo, está muy distanciado. El último terremoto que afectó a Sucre del año 97, si sacamos la cuenta ya vamos para 30 años, ¿no? sí. Entonces ya, es decir, que hay una generación que ha crecido que nunca ha visto un terremoto, pero no porque no lo haya visto no quiere decir que no Que no ocurra, exista. y que no existe, sí. Entonces es necesario esa compenetración entre el pueblo y sus investigadores. En esa misma medida, entonces ese mismo pueblo y esa misma sociedad y por supuesto el mismo Estado va a estar más preparado, va a estar muy preparado. Y lo mismo corresponde al cambio climático.
y a todo el sistema. Toda vez que los investigadores hacen su trabajo y muestran las bondades, muestran los problemas, en esa misma medida el Estado puede mejorar su gobernanza. Porque una cosa es decir, mira, no se puede hacer la carretera por tal sitio. No porque no se quiera, acuérdense, siempre es por el dinero, ¿no? Pero por tal sitio no se puede hacer tal cosa porque de acuerdo con las evaluaciones geológicas, ¿qué pasó? Que pasó una falla y sencillamente hay problemas allí, entonces no se hace. Y lo mismo va para todo, ¿no? Ahora, en los actuales momentos hay una persona que está presentando un proyecto ante el programa SIGEPRO que tiene que ver con las enfermedades en un sitio tal, X, enfermedades inducidas por el aumento de los vectores, porque va a aumentar la temperatura. Entonces la persona evalúa si los centros, cómo hacer para que los centros se preparen ante ante esa avenida, ante un aumento de vectores, ya bien ser mosquitos o cualquier otro tipo de insectos, ¿verdad? Si aumentan los vectores, ¿en qué medida tienen que prepararse los centros hospitalarios y de servicios? Entonces, pero no esperar a que llegue el momento, sino desde ya prever, ver qué va a ocurrir, cómo puede aumentar. Entonces, el pronóstico unido con las posibilidades para mitigar y o adaptarnos en todo caso, ¿no? Y así por el estilo existen muchas cosas que tenemos que hacer, este, pero todas esas se hacen, todas esas medidas de mitigación, todas esas medidas de adaptación, todas esas medidas de prepararnos se hacen es en base a la información que se tiene. Si no se tiene información, no nos podemos ni preparar ni podemos mitigar nada. Necesitamos información. Y esa información entonces, o bien ya existe, mucha cantidad de información existe. Nosotros hasta ahora estamos comenzando a entender un concepto que se llama arqueología de la investigación y de los datos. Los datos nuestros se perdieron en estos años que han ocurrido, hay que recobrar esos datos y hay mucha información, pero también es cierto que cuando se comienzan observaciones y monitoreos regulares, en ese mismo momento comenzamos a entender dónde hay vacíos de información, qué proyectos hace falta desarrollar a futuro, o en el mediano o en el largo plazo. Entonces, de suerte tal de que pareciera que empezamos una nueva etapa en la cual la investigación es dirigida a los intereses de la nación. Por supuesto que la investigación tiene que hacerse en base a una necesidad propia del investigador, es cierto. O sea, él desarrolla mejor la investigación que le gusta y que le parece, pero también es cierto de que existe la necesidad de investigación dictada por la sociedad. Y en este momento entendemos de que necesitamos desarrollar una investigación en la cual nos ayude a suplir vacíos de información que tenemos. Existen muchos vacíos de información, fíjese. Hasta hace poco se estaba planteando y comenzamos a tratar de resolver de alguna forma esa, es que información meteorológica en la ciudad de Cumaná desde hace 20 años no se tiene, porque falló el sistema de monitoreo de la última estación que estaba en el aeropuerto, la estación que tenía la universidad también falló, y desde hace como 20 años no se tienen datos. De forma tal de que cada año que pasa para nosotros es el más caluroso. Eso es natural, ¿no? Cualquier año que pase es el más caluroso y cualquier año que pase es el más lluvioso y es el peor de todo, porque nuestra memoria es muy corta y con una información como la nuestra subjetiva es imposible que se puedan hacer evaluaciones y tratar de proponer soluciones de algún tipo. Entonces, se cree que a partir de ahora, con la instalación de algunas estaciones, comenzamos a monitorear el clima y vamos a estar en capacidad de hablar este, a años o épocas muy calurosas. Y, no, y creo que no sé si valdría la pena decirlo, pero se está proponiendo monitorear la calidad del aire en las diferentes ciudades del país.
al menos empezar con las de la región nororiental. Anzoátegui, Barcelona, Anzoátegui, en Anzoátegui, y Puerto La Cruz, por supuesto, Cumaná y Maturín. Pareciera que el problema no va a afectar a Margarita porque ellos tienen un clima donde el viento les arrastra todo, ¿no? Y no son tantas las industrias que ahí existen. Pero comenzar a monitorear el aire. Entonces, cuando en esta historia de qué es lo que se va a monitorear, caímos en cuenta de que si la información meteorológica estaba faltando o había mucho déficit de ella, la calidad del aire diario, el aire que respiramos, pues entonces era peor. Aquí hay sitios, hay ciudades donde nunca se ha hecho una prueba de ningún tipo. No sabemos cuáles son los materiales sólidos en suspensión en el aire, de aire que respiramos con todo y partículas. eh, no tenemos conocimiento de cuáles son los gases que estén presentes en la atmósfera y comenzamos a entender de que había ciertas enfermedades respiratorias que eran, como dicen ustedes, que no eran de la patología de la persona, que no era propia de la persona, sino pareciera que habían ciertas enfermedades respiratorias que eran producto precisamente de un aire enrarecido, malo. Entonces, pareciera que hay que ir hacia allá, hacia hacer una evaluación del aire y cómo se correlaciona con las enfermedades respiratorias, pero es que también comenzamos a caer en cuenta de que estos golpes de calor están ocasionándole problemas a la salud de la gente. Entonces, hipertensiones. Algunos de nosotros hemos visto como en los últimos días, cuando hizo tanto calor, como que nos comenzamos a sentir mal. Pero hay gente con salud muy debilitada que les afecta precisamente este clima, ¿no? Aire muy caliente, muy caliente y con muchísima humedad, que los lleva a estados de querer muy incómodo, ¿no? O sea, la sensación térmica. Entonces, cuando la temperatura en el aire, medimos hace unos días atrás 37 grados, con una humedad de tanto y un viento de tanto, la sensación térmica que yo se disparaba por encima de los 40 grados. Y en Cumaná, sentir 40 grados en Cumaná, pasar de 30 grados ya es un récord por las condiciones físicas, pero que se suba a 37 grados ya la cosa está mal, ¿no? Entonces, Claro, ¿cómo unir esas observaciones con el bienestar de la gente? Y al fin y al cabo eso es lo que se quiere, el bienestar de la población. Entonces, las observaciones, el monitoreo al servicio de la población para hacer nuestra vida más cómoda, al fin es lo que se quiere. Y al fin y al cabo lo que se quiere es evitar pérdidas de vidas, ¿no? Y por supuesto pérdidas de infraestructura física y demás. así es. Entonces, Bueno, todo eso viene dictado sí y solo si medimos, observamos y monitoreamos. Caso contrario, las sorpresas están a la orden del día y agarrarnos desprevenidos y sin ningún tipo de preparación, que es lo que no se quiere. así es. Bueno, sabemos que este tema es muy amplio. Ujú. No influye un solo factor, hay muchas variables que influyen. Sin embargo, ya para cerrar, me gustaría saber si ustedes tienen algún conocimiento de cómo las explosiones solares pueden estar impactando el clima en la Tierra. Sí, desde ¿cuándo fue? Del siglo XVIII, ¿no? Sí, las manchas solares, en los ciclos de 11 años del sistema solar. Se han escrito multitud de trabajos a ese respecto y multitud de trabajos han tratado de pronosticar, ¿no? Este, eh, no tengo conocimiento de algún trabajo reciente. Lo que sí es cierto, y es cierto, es que toda la energía que tiene el planeta Tierra proviene del Sol. O sea, todo lo que acontece en el planeta Tierra tiene que ver con esa energía solar. No solamente la temperatura, sino también tiene que ver el movimiento de las olas, tiene que ver la presión atmosférica, tiene que ver las corrientes marinas, tiene que ver hasta los seres más pequeños que existen en la naturaleza, bacterias o como se le llame,
todos tienen su origen en esa energía solar. El combustible que hoy estamos quemando, que hoy quemamos, tuvo su origen en el sistema solar, en el sol, en esa energía que viene del sol. De forma tal de que cualquier alteración en esa cantidad de energía que llega a la Tierra, y la energía no es otra, la energía, acuérdense, no se crea ni se destruye, solamente se transforma. La energía solar, la luz solar se transforma en energía calórica, en energía cinética, potencial. Todo este tipo de energía se crea. Cualquier tipo de alteración en la cantidad de energía que llega, entra a la Tierra, pues entonces tiene repercusiones. Al igual que tiene las repercusiones la mecánica celeste. Cualquier inclinación en el eje terrestre, cualquier inclinación en la órbita de la Tierra o del sistema solar, tiene serias repercusiones sobre la Tierra. Cualquier alteración en la cantidad de calorías que entran en la atmósfera terrestre, tiene serias repercusiones en todo el sistema Tierra. De forma tal de que, como investigadores, por supuesto, y sabemos que es muy sencillo, ¿no? La cantidad de energía del planeta Tierra tiene que ver con la energía que viene del Sol. Pues parecería que la fórmula es muy sencilla, ¿no? O sea, somos lo que somos por lo que estamos recibiendo. Pero, como bien lo dice, ¿no? El sistema es extremadamente complejo, no solamente complejo en su escala, en la escala espacial, sino también en la escala temporal. O sea, los organismos, la naturaleza reacciona con tiempos diferentes y entonces es muy, muy extremadamente difícil tratar de pronosticar algo que cambia con mucha rapidez en unos casos y en otros casos cambia muy lentamente. Entonces, tratar de crear una supercomputadora que me vea todas las escalas espaciotemporales, este, todavía no se ha creado, ¿no? Se han creado algunos modelos que tratan de indicar qué es lo que puede estar pasando, pero con una serie de parámetros muy limitados, de forma tal de que tratar de pronosticar la incidencia de la energía solar sobre la Tierra, sí, directamente. Ahora, ¿cómo responde el sistema Tierra ante eso? Pues entonces es de forma, es lo que todavía no sabemos calcular, ¿no? Por ejemplo, Bueno, entra tanto sí. desvío, tantas calorías arriba en la atmósfera y cómo se va transformando. Ese rayo solar va cayendo poco a poco hasta la Tierra, hace cambios en los seres, en la energía se diluye, ¿cómo es? Se difunde, se refracta, se refleja. O sea, es extremadamente complejo. Y si se quiere, lo que estamos tratando ahora no es entender todos esos pasos, lo que estamos tratando de entender son las consecuencias de todo aquello, ¿no? Tratar de ver, como decíamos, las anomalías, de entender las anomalías, hacer las mediciones para saber cómo va a reaccionar el planeta ante esos cambios. Y esos cambios pueden ser significativos, muy significativos, este, cuando se habla de las civilizaciones de Centroamérica, muchos están de acuerdo en pensar de que lo que contribuye con la caída de los imperios las civilizaciones de Centroamérica pudieron haber sido hambrunas, pero es que no es muy distante y hacia los años 30 en Europa y en Norteamérica, este, hubo crisis alimentaria porque hubo una sequía prolongada. Esa sequía prolongada coincide con la depresión en Norteamérica. Es decir, el problema financiero que existe más o menos en 1928, 1930 en Norteamérica, coincide con una sequía prolongada. Sequía prolongada que hace que se pierdan las cosechas, que se pierdan la agricultura en Estados Unidos, no solamente en Estados Unidos, en Europa. Entonces, en Europa, en concreto en Rusia, esa época pareciera de sequía que se prolongó alrededor de 1 o 2 años, coincide con la revolución bolchevique. Entonces pareciera que hubo una serie de circunstancias que precisamente cayeron aquel año. Este, eh,
esa sequía contribuyó a una pobreza enorme en Estados Unidos, contribuyó con se habla de millones de personas que mueren por hambre en Europa, y la pregunta es, ¿y si el tema se prolonga durante más tiempo? Entonces puede llevarnos a la desaparición. Lorena, porque hay dos cosas que tenemos que tener en cuenta para nuestra sociedad y que tenemos que garantizar. Y eso va dentro del tema del cambio climático. Uno es la seguridad alimentaria y la segunda es el agua. O sea, puede faltar lo que sea. Nos podemos adaptar. Si no ponemos gasolina hoy, ponemos mañana, ya veremos qué hacemos. Pero dejar de comer y dejar de beber agua es imposible. No podemos sobrevivir. Y son los grandes temas a los cuales nos tenemos que dedicar en este momento. Entonces, para nosotros debe ser fundamental el tema del manejo de la cuenca del Turimiquire. Fundamental. Y por otro lado, es fundamental asegurar las áreas de cultivo y asegurar la agricultura, porque está visto de que no solamente no es suficiente tener dinero para comprar comida afuera, es que tenemos que producirlas nosotros mismos. Y para producirlas necesitamos otra vez agua, ¿no? Pareciera. Entonces tenemos unas condiciones muy halagadoras para el caso de Venezuela. Hay grandes áreas hacia los llanos orientales de Venezuela que pueden ser sustentados por los acuíferos, por ejemplo, eh, los acuíferos de los llanos orientales. O sea, podemos dedicarnos a eso. Pero toda esa, todos esos planes tienen que ser esos planes bien concatenados, bien llevados y llevados, si se quiere, de forma sistémica. Es decir, como en todo un sistema, donde todas las partes tienen que entrar, no solamente, no solamente la agricultura, sino la agricultura con la meteorología, con la agrometeorología, con la disponibilidad de abonos naturales o como se quiera, con la disponibilidad de mano de obra dispuesta. Son muchos factores y pareciera de que esa es la forma en que vamos a tener que avanzar en el futuro, mediante planes, no proyectos. Bueno, ya no podemos trabajar con proyectos, tenemos que trabajar con planes y programas, con planes que nos permitan programar nuestro futuro en el orden de decenas de años, programar nuestro futuro para los próximos 20, 30, 40, 50 años. Planes que por supuesto tienen que irse modificando, que tienen que irse adaptando, pero se adaptan de acuerdo a la información que estás recibiendo. Entonces, si logramos que nuestro país se maneje en torno a planes que vayan más allá de un gobierno de turno, que vayan más allá de un mandatario, que vayan más allá de un funcionario, que sean planes de la nación, pues entonces, este, yo creo que vamos a ir por buen camino, ¿no? Pero manejarnos en torno a planes, no a proyectos. Los proyectos son de muy corta duración, mientras que los planes nos permiten pensar en un futuro. Algo así como hacen en la casa, ¿no? El proyecto es preparar los alimentos de mañana. El plan es cómo hago para el mes que viene, siempre pensando a futuro para que el futuro sea, para que la vida sea más fácil. Yo creo que esa es la forma adecuada. Me da la impresión, tengo la impresión de que de esa forma se está pensando en otras esferas y pareciera que es adecuado, ¿no? Está bien pensado. Y no solamente que lo está pensando eh, aquí a lo interno de Venezuela, sino pareciera que ya comienza a entenderse esa forma en otros países, ¿no? En otras naciones, en otras latitudes, con mayor o menor rapidez, pero ya no se puede estar avanzando en el futuro de una forma desordenada. Hay que ir hacia ese futuro de una forma planificada y prevista. No podemos seguir siendo anárquicos. Es lo es lo que yo creo. Ok, profesor, muchísimas gracias. Bueno, para todas las personas que lo quieran contactar, vamos a dejar sus formas de ubicación, por favor, número de teléfono, correo electrónico, redes sociales. Ajá. Dicto el teléfono. Sí, por favor. Ajá. El teléfono 0412 086 5514.
Ajá, Perfecto. el correo Adelante. electrónico eh, son las iniciales de Antonio Gerardo Quintero Ramírez, o sea, AGQR 2005, no sé de dónde salió, 2005 @gmail.com. Perfecto. Y el Entonces, WhatsApp, y el sí, WhatsApp es el mismo teléfono. muchísimas gracias, profesor. Bien, muy agradecido a ustedes que nos han dado esta oportunidad, no solamente a mí, sino a la comunidad que quiere trabajar con el cambio climático. Seguro que sí. Muchas gracias. Gracias a Muchas ustedes. gracias.